¿Alguien gusta? ¿Alguien gusta? Son tés ungidos. ¿Ok? Muy bien. Antes de que se siente, saluda al que está a tu lado, pero así de lejos. Dile, hi, how are you? Dile, me da gusto verte aquí. Bueno, medio verte. Y ahora sí puedes ocupar tu lugar. Gracias. Muy bien. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo capítulo por capítulo. Y nos quedamos en el capítulo 1, ¿verdad? Ve a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, y bueno, la semana pasada vimos cómo comienza la genealogía, ¿verdad? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya vimos esos dos aspectos importantes en la persona de Jesús, y me quedé en la genealogía, pero íbamos a mirar algo bien interesante. Mira, en el versículo 2 yo quiero que leas junto conmigo para poder retomar el hilo de esta enseñanza. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara, Farés a Esrom, a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Qué interesante es que nos quedamos en esta parte en esta genealogía, a diferencia de la genealogía que da Lucas. Aquí menciona a mujeres, hace la mención de mujeres, y normalmente, de acuerdo a la cultura judía, pues no se hace mención de las mujeres, no porque no tengan importancia. No, en la Biblia le da importancia a las mujeres, amén. Pero era cuestión de cultura, ¿verdad? Normalmente mencionaban al padre y al hijo mayor, siempre se le daba mención. Pero aquí Mateo nos da una enseñanza tremenda. ¿Por qué menciona a las mujeres? Y hace mención de, puedes anotar por favor, hace mención de Tamar. Es la primera mujer que menciona, Tamar. La segunda es Rahab. La tercera es Ruth. Y la cuarta mujer es Betsabé. A Betsabé no la menciona como tal o el nombre, pero aquí lo dice en el versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue la mujer de Urías? Betsabé. Menciona a estas mujeres, y hay algo muy interesante. Él nos quiere mostrar algo interesante. Cada mujer tiene un trasfondo. Cada mujer que tú estás leyendo ahí tiene un trasfondo, y que nos va a ayudar mucho a entender la gracia de Dios. La gracia de Dios. Anota, vamos a ver la primera mujer, Tamar. Tamar
y se menciona en el capítulo Génesis 38, para que puedas ir conmigo, Génesis 38. Génesis 38, ahí es donde menciona a Tamar. ¿Qué hizo Tamar? Génesis 38. Génesis 38. Es un capítulo un poquito extenso, pero Génesis 38 habla de Judá y Tamar. Si tú lees la escritura en este capítulo, mira, vamos a leer desde el versículo 6. Cuando lo tengas, di amén. Génesis 38, versículo 6 dice: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, es ella, Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Entonces, bueno, el hermano se niega y eso desagrada a los ojos del Señor. Versículo 11, mire el versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timad, él y su amigo Hirá el adulamita. Y fue dado aviso ¿a quién? A Tamar, la que menciona en la genealogía. Yo quiero, ahorita vas a decir, pastor, que vamos a agarrar el hilo porque, o sea, ¿por qué Tamar? Y dice el versículo 13: fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnad a trasquilar sus ovejas. Recuerda, Tamar se quedó sin casar y no tenía descendencia. Recuerda, Judá le dice a su hijo: llégate a esta mujer para que puedan tener descendencia, porque es parte de la cultura judía, ¿sí? El quedarse sin hijos era como una afrenta para ellos. Entonces era el anhelo de Tamar tener descendencia, tener familia. Entonces dice aquí el versículo 14: entonces se quitó ella, Tamar, los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Anaim, junto al camino de Timnán, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Y la vio. ¿Quién la vio? ¿Quién era Judá? Su suegro. La vio Judá. Léalo. Porque ella, o sea, ella se hizo pasar. Por eso la tuvo por ramera, porque ella se hizo pasar. Ahora, mira lo que dice. ¿En qué versículo vamos? En el 15: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella. Y ella, Tamar, concibió a base de engaño, ¿verdad? Porque eso es lo que yo leo. Tamar concibió de su suegro, de Judá. Recuerda, la genealogía de Jesús, ¿verdad?, viene de esa línea, de Judá. Ya lo vimos la semana pasada, león de la tribu de Judá. Anota, por favor. Tamar se hizo pasar como prostituta para seducir a Judá, su suegro.
Es fuerte esto, ¿verdad? Y así lograr tener su linaje. Sé que es fuerte esta parte. ¿Cómo puede estar una persona así en la genealogía del Señor Jesucristo? Tamar. Y la menciona ahí, a pesar del trasfondo que ella traía y que, vamos, que todos sabían, porque está muy interesante ese capítulo, pero aparece en la genealogía. Alguien quizá con una muy buena reputación, con un muy buen testimonio por eso, pero está ahí dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, ¿quién es? Rahab. Josué capítulo 2, mira lo que dice. Para saber un poquito de Rahab, Josué capítulo 2, el versículo 1. Josué hijo de Num envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa ¿de quién? Una vez más, de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Rahab fue la que hospedó, ¿verdad? Se cree que tenía una casa de hospedaje de ese tipo, Rahab, ¿verdad? Y aparece también ahí en la genealogía, pero no solamente en la genealogía. Hebreos 11:31, mira lo que dice, Hebreos 11:31. También en los héroes de la fe aparece Rahab. Dice, por la fe, Rahab, la misma que menciona en Josué y la misma que menciona en la genealogía. Por la fe, Rahab, y la menciona, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. De hecho, se le dio la palabra que su casa sería salva. Se le dio la promesa y la menciona la epístola a los hebreos. 2 personas con 2 trasfondos pues un poquito turbios, ¿verdad? Delicados, que quizá hasta nos da pena a nosotros, ¿verdad? Mencionar cuando lee uno esa palabra. Pero ahí aparece la tercera mujer, Ruth. Ruth, anota, Ruth era moabita. Tú puedes leer el libro de Ruth. Ruth era moabita y es una historia muy interesante la de Ruth, que por causa del hambre y la crisis tuvo que emigrar y de ahí se desenvuelve toda la historia, pero menciona en la genealogía a Ruth. Anota, Ruth era moabita. ¿Quién era Moab? Moab era uno de los pueblos no aceptados en Israel. Moab era uno de los pueblos no aceptados en la congregación de Israel. ¿Por qué razón? Porque Moab fue de tropiezo a Israel en su camino a Canaán. Moab le fue de tropiezo a Israel cuando iba camino a Canaán. Y Ruth venía de esa nación o de ese pueblo, moabita. Los moabitas no podían mezclarse, no podían estar dentro de la congregación de Israel. Pero no solamente por eso, mira, también anota por favor, Moab proviene de la relación incestuosa, de un incesto entre Lot y su hija. Moab proviene de la relación incestuosa de Lot con su hija. Génesis 19, volvamos a Génesis 19. Génesis capítulo 19 y vamos a leer el versículo 29. ¿Estás aquí conmigo? Génesis 19, versículo 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo a quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Estás acá? Entonces la mayor dijo a la menor:
nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, versículo 32, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. De ahí vienen los moabitas y los amonitas. Los moabitas y los amonitas. Y bueno, tú lo puedes seguir leyendo. Ahí está el pasaje donde habla de esa relación de incesto. Y sabemos que, claro, eso está, ¿verdad?, por el Señor. Y Dios aparte había prohibido al pueblo de Israel tener esa relación. ¿Por qué? Porque le fue de tropiezo. Le fue de tropiezo cuando iban a, camino a Canaán. Y de ahí viene Ruth. Y también es mencionada ahí en la genealogía. Y la última persona, último personaje es Betsabé. Betsabé, ya sabemos la historia, que bueno, es una historia que hizo gran escándalo, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 11. En los días en que los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en el palacio. Él tenía que estar atendiendo los asuntos del reino, pero él se decidió quedar. Y dice la Biblia que miró a esta mujer que era de hermosa apariencia, ¿verdad? Y ahí hubo una atracción. Y bueno, esta mujer estaba casada con Urías Eteo. Y la historia, bueno, ya la sabemos. David comete un pecado, el cual Dios trata fuerte en su corazón, ¿verdad? Pero al final, bueno, Betsabé se casa con David. Y de ahí viene un primer hijo, y el primer hijo muere. El primer hijo muere. Y es una historia, la verdad, también muy, muy interesante. Pero después le nace otro hijo llamado Salomón. Y bueno, ¿quién fue Salomón? Uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra, ¿verdad? Que trajo paz. De hecho, es uno de los reyes de Israel que trajo paz en todo su reinado. Trajo paz. Era un hombre muy sabio. De hecho, los reyes de los alrededores iban a ver, a escuchar la sabiduría de Salomón. Tú puedes leer Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son libros, o son libros, sí, bueno, libros que escribió este hombre llamado Salomón. Bueno, Betsabé es la mamá de Salomón, y sabemos, bueno, que también ahí hay una historia muy interesante entre el abuelo de Betsabé, se me olvidó el nombre, Ahitofel. ¿Cuántos han leído la historia de Ahitofel? Hay una historia muy interesante ahí. Ahitofel era el abuelo de Betsabé, y Ahitofel era el consejero de David cuando era rey. Y dice la Biblia, creo que ya lo he hablado esto algunas otras ocasiones, cuando hablo de la lealtad. Diga conmigo, lealtad. Luego te voy a hablar de la lealtad en el reino. Pero Ahitofel dice que cada vez que él hablaba era como el consejo de Dios. El abuelo de Betsabé, cada vez que él hablaba era como el consejo de Dios. Imagínate la sabiduría que tenía este hombre. Pero este hombre, lamentablemente, por algunas circunstancias, guarda algo en su corazón y se levanta en contra de David, y hace que se haga un golpe de estado cuando incita el corazón del hijo de David, ¿cómo se llama? El del pelo largo. Absalón, gracias, Absalón. Cuando Absalón, ¿verdad?, se levanta contra su propio padre, ahí tuvo mucho que ver Ahitofel, el abuelo de Betsabé. ¿Estás conmigo? Esto es historia, y es bueno saberlo, porque todo tiene su aplicación y todo tiene su enseñanza. ¿Estás conmigo? Entonces vemos cómo Mateo menciona a estos personajes. Cómo Mateo menciona a Tamar, Rahab, Ruth y por último a Betsabé. Y las cuatro pues como que tienen ahí un trasfondo turbio. Pero ¿sabes qué podemos aprender de eso? Lo que podemos aprender es que Dios escoge a personas con quizá con cosas, trasfondos delicados, pero por su gracia. Así como tú y como yo. O sea, él no escoge familias perfectas, personas perfectas. ¿Estás conmigo? Porque aquí lo vemos.
No hay familia perfecta. No hay personas perfectas. De hecho, la Biblia enseña, y yo quiero que lo leas, Primera de Corintios 1:28. Mira lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo menciona algo muy interesante para poder ligar este tema. Primera de Corintios 1:28. Mira lo que dice, yo quiero que lo leas conmigo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios. Quizá estas mujeres tienen una mancha ahí en su testimonio, ¿verdad? Pero podemos ver que Dios no vino a llamar justos, sino a pecadores. Y tú y yo no éramos las personas más indicadas. Quiero decirte algo, que el hombre pretende vivir de apariencias y trata de verdad de mostrar su mejor imagen, pero no es así. Porque en realidad, hermanos, Dios mira lo que hay acá en el corazón, y Él nos conoce perfectamente. Y dice aquí, de lo vil del mundo, lo menospreciado. No calificábamos tú y yo, así como quizá podemos decir, pero ¿cómo Tamar, habiendo hecho eso? ¿Cómo Rahab? Y mira el calificativo que les ponen ahí, cómo las mencionan, cómo aparecen en la genealogía. Pues sí, de lo vil del mundo y lo menospreciado. Así tú y yo no éramos los más aptos para estar sentados en los lugares celestiales en Cristo. Estábamos separados. Pero aquí dice, Dios de lo vil y de lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora hay otro versículo, Romanos capítulo 9, el versículo 16. Romanos capítulo 9, mira. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Tamar, Dios tuvo misericordia de Rahab, Dios tuvo misericordia de Ruth, Dios tuvo misericordia de Betsabé, Dios tuvo misericordia de Víctor Segura, Dios tuvo misericordia de Antonio Ramírez, Dios tuvo misericordia de Alfredo Herrera, Dios tuvo misericordia de ti, de cada uno de nosotros. Eso es lo que podemos ver en la genealogía, la misericordia de Dios. Dale fuerte el aplauso, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios, siendo rico en misericordia, con su gran amor con el que nos amó, dice el apóstol Pablo. A veces pensamos, pero ¿para cuándo yo voy a tener la oportunidad de ser bendecido? Pero es que no es por nuestras habilidades, no es por nuestro abolengo, nuestro apellido, no es por la gracia de Dios, es por su infinita gracia. Dígame, por favor, quizás no has entendido esa parte. No es nuestra habilidad. Si así fuera, en la genealogía hubiera aparecido por hombre perfecto, pero no. Y menciona a estas mujeres. Así que no sientas pena, digo, de dónde Dios te arrancó. Claro que el diablo viene y trata de avergonzarnos con nuestro pasado, pero ¿sabes? La Biblia dice que Él toma nuestros pecados, que viene siendo nuestro pasado, y los sepulta en lo profundo de la mar, y no se acuerda más de ellos. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que yo puedo ver en esta parte de la genealogía. Cómo Dios toma a esas mujeres y las plasma, y ahí está escrito. Y quizá cuando uno lo lee hasta puede causar un problema acá, ¿verdad? ¿Cómo? Es como cuando uno ve a una persona y dice, ¿cómo? Si tú no sabes cómo era esa persona, tú no sabes con lo que hacía esa persona. Porque el hombre tiende muy fácil a apuntar los errores de los demás. Y así es el ser humano, pero Dios no. Porque no depende de ti y de mí. Es Él. Es Él que tuvo en bien acercarse a ti, el salvarte, el reconciliarte por medio de su Hijo Jesús. ¿Estás conmigo?
Dale un aplauso al Señor entonces. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. A su nombre. Así que siéntete bendecido, dichoso, que el Señor nos escogió, que el Señor tuvo en bien salvarnos a nosotros. ¿Verdad que sí? Tuvo en bien salvarnos. Y dice Efesios capítulo 1, sentarnos en los lugares celestiales en Cristo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Así que no permitas que el enemigo te humille, que el enemigo te haga sentir mal por tu pasado. Inclusive déjame decirte, cometemos errores, claro que seguimos cometiendo errores y pecados. Esa es la verdad. No podemos decir que no. Seguimos ya sea con acciones conscientes, inconscientes, con palabras, con pensamientos, y seguimos cometiendo errores. Pero ¿sabes? Mayor es la gracia de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia. Mucha gente, ¿sabes? No puede superar su pasado. Mucha gente no puede superar sus errores del pasado, o inclusive los que haya cometido en el presente, o ya siendo cristiano. Dice, ¿cómo? ¿A poco Dios me puede perdonar? Claro que sí. Si te humillas delante de Él y si eres sincero de corazón, sí, Él te perdona. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le dijo Pedro. 7. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? No, hasta 70 veces 7. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. ¿No dice así la Biblia? O sea, el Señor siempre nos da la oportunidad. Claro que tiene que haber un genuino arrepentimiento. Estas personas lo que tuvieron fue un genuino arrepentimiento, por eso están ahí. Y tenemos que mostrar ese fruto, esos frutos de arrepentimiento, como lo menciona el Evangelio, perdón, como lo menciona Juan el Bautista. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos que estar esforzándonos día a día. Esa es nuestra parte. Sí, Dios nos perdonó y Dios nos sigue perdonando. ¿Estás conmigo? Por eso siempre hay que mantener nuestro corazón abierto al Señor. No pretender ser perfectos, porque cuando pretendemos ser perfectos, que todo sea perfecto, que nada se salga de su lugar, y luego nos caemos, nos damos cuenta que no, hombre, nos frustramos y vamos arrastrando tantas cosas. El saber que es la gracia de Dios, su amor tan abundante. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Así dice el apóstol Juan. ¿Estás conmigo? Entonces es por eso que mencionan a estas mujeres. Y tú y yo, ¿sabes? También tenemos ese privilegio. Sí, porque es un privilegio que el Señor nos reconcilió, nos justificó, y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Y podemos presentarnos al Padre, podemos presentarnos delante de Él, y cuando hay sinceridad podemos entregarle nuestras oraciones y Él las escucha. ¿Estás conmigo? Sigamos adelante. Versículo 18 de Mateo capítulo 1. Ya vimos cómo toca la genealogía. Bueno, ahora habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Vamos a leer del versículo 18 al 22. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Fíjate, le da el nombre de Jesús, pero en Isaías dice que se llamará, no se le conoce como Emanuel, se le conoce como, de hecho la Biblia, Jesús, nombre sobre todo nombre. Pero Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, su nombre, anota por favor. Dios le revela el nombre. Dios revela el nombre. ¿El nombre es importante? Claro que sí. Jesús en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Jesús en hebreo, Yeshua, que significa salvación. En la Biblia vemos comúnmente Jesucristo, Jesús el Cristo, ¿verdad que sí? ¿Sí lo has leído? La palabra Cristo significa ungido, el Mesías, el ungido. Y qué interesante es ver eso, que lo llaman Emanuel o lo mencionan como Emanuel, pero se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Filipenses. Ve conmigo a los Filipenses, por favor, el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Jesús dijo: y todo lo que pidas en mi nombre. Hay un nombre, el nombre de Jesús es la autoridad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, el versículo 9 en adelante. Quiero que lo leas conmigo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre mayor que este nombre, que el nombre de Jesús. Dulce es el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro nombre dado a los hombres. Lo menciona el libro de Hechos también. Creo que es capítulo 4. 4:12. 4:12. Gracias. Lee que mi hermano es la concordancia, ¿verdad? Dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo: todo lo que pidas en mi nombre os será dado. Cuando tú oras, oras en el nombre y en la autoridad que Jesús dio. Y dice: y el Padre va a responder a ese nombre. ¿Estás conmigo? El Padre, todo lo que pidas, ¿a quién? No al Hijo, al Padre, en el nombre del Hijo, Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Tú mira Mateo capítulo 28, el versículo, creo que es el 19, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le fue dada. Ahora aquí dice: el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Siguiente versículo. Para que en el nombre de Jesús. Jesús significa salvación. ¿A qué vino a Jesús? A salvarnos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aún los mismos demonios van a doblar sus rodillas ante el nombre y el señorío de Jesucristo, Rey de Reyes. Hasta el mismo infierno, hermano. Dice: lo que está en el cielo. ¿Quieres saber lo que hay en el cielo? Mira Apocalipsis capítulo 4 en adelante. Ahí te vas a dar cuenta de lo que hay en el cielo. Y dice: y todos los ángeles y los 24 ancianos y todos se postraban delante del Cordero que está sentado en el trono, y arrojaban sus coronas y no cesaban de cantar de día y de noche, ¿verdad? Digno eres tú de recibir toda la gloria, la honra, el poder y el reino. Wow. Fíjate, en el cielo lo que hace, pero en la tierra también. La iglesia le exalta.
La iglesia le adora. Nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, ahora honramos su nombre, exaltamos su nombre, porque es el nombre de Jesús. Pero también dice debajo de la tierra. El diablo no tiene poder. Fue vencido en la cruz del Calvario. Fue vencido en la cruz del Calvario. Claro que la Biblia dice que Él es el Dios de este mundo. Y Él ejerce un poder sobre este mundo. ¿Verdad que sí? Así lo dice la Biblia. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso dice, en ese nombre. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, wow, el diablo tiembla. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Cuando ores, ora en su nombre. Menciona su nombre. Cuando cantas, menciona su nombre. El nombre de Jesús. Siguiente versículo. Y toda lengua confiese. Ahí viene Jesucristo, el compuesto. Jesús, ¿verdad? El Cristo, ya lo leímos, ungido. El Salvador ungido. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No hay señora, hay Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay Señor, dice, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el nombre de Jesús es poderoso, hermanos. El nombre de Jesucristo. Y se nos ha dado a ti y a mí. Confiemos en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor vino, hermanos, para redimirnos, pero también para estar con nosotros. Jesús lo dijo. Él lo dijo así. Mateo 28. Y estaré con ustedes todos los días. Hoy más que nunca tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro buen pastor. Él nunca te va a dejar, hermano, nunca te va a desamparar. Él va a estar ahí. Claro, vamos a atravesar momentos difíciles, pero ten la seguridad que Él ahí estará acompañándote. Te tomará de su mano derecha, de la diestra de su justicia. Así dice la palabra. Alguien dígame, por favor. Hoy en día necesitamos confiar en el nombre de Jesús. No desmayes en tu fe. La Biblia enseña, puestos los ojos. ¿En quién? ¿En quién? Y menciona en Jesús, el autor y consumador de la fe. Wow, el nombre de Jesús. Mira el capítulo 2. Regresa a Mateo capítulo 2 y vamos a avanzar un poquito más en este capítulo. ¿Te parece? ¿Estás aprendiendo? Muy bien, me da gusto que aprendas. Capítulo 2. El tema general del capítulo 2 es el nacimiento de Jesucristo. El tema general del capítulo 2 se enfoca en el nacimiento, perdón, habla acerca del nacimiento. No se enfoca en los detalles del nacimiento como lo hizo Lucas. Lucas sí toca detalles del nacimiento. Mateo no. Pero anota por favor, el enfoque de Mateo es mencionar las señales vinculadas al nacimiento. El enfoque de Mateo en el capítulo 2 es mencionar las señales que se vinculan con el nacimiento de Jesús. ¿Qué señales menciona aquí en el capítulo 2? Anota por favor. Una estrella como señal. Número 2, el lugar del nacimiento, que es Belén. El capítulo 2, Mateo enfoca, número 3, este acontecimiento que es el lamento y el lloro por la muerte de los niños. Y número 4, Jesús conocido como Nazareno. Mateo en el capítulo 2 enfoca esos eventos a diferencia de Lucas.
Lucas da detalles del nacimiento. Esperemos si Dios nos dé la oportunidad de llegar hasta el Evangelio de Mateo, de Lucas, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienes? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Quiénes? Unos magos. Habla acerca de magos. Ahora el versículo 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ahí está, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Anota por favor, número 1, los magos del oriente. ¿Quiénes eran estos magos? A nosotros desde niños se nos hace creer que era Melchor, Gaspar, ¿verdad? Y Baltasar, ¿verdad que sí? Desde niños nos enseñan eso. Pero no, nada más dice que eran magos. Pero tampoco eran magos de los que nosotros creemos de abracadabra, patas de cabra y aparecían un conejo, ¿no? Porque tenemos de magos. No, o sea, ¿quiénes eran estos personajes, estos magos? Anota por favor. La palabra mago en hebreo, es así como se escucha. Mira, jajamim. Jajamim, al final con M, jajamim. La palabra mago en hebreo es jajamim. ¿Qué significa esta palabra? Qué interesante, ¿verdad? Diga conmigo, jajamim. Ya habla hebreo, wow. Vamos progresando, hermano. Jajamim, así como para que apantalle usted a su familia, ¿verdad? Y diga, yo ya sé hablar hebreo. ¿Qué sabes decir? Mire, ¿qué significa esta palabra? Hombres sabios. Aquí la traducción fue magos, ¿verdad? Al castellano fue magos, pero la palabra hebrea era jajamim, que es hombres sabios. No eran magos paganos, eran hombres que conocían la escritura, que conocían las profecías. Hombres sabios. ¿Estás conmigo? Anota por favor, eran judíos expertos en la Torá y los profetas. Eran judíos expertos, estudiaban las escrituras. Por eso es importante que tú y yo estudiemos la palabra. Sí. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser un jajamim? Estudia la Biblia, o sea, un hombre sabio. Estudia la palabra. Ellos conocían los pormenores, hermanos. Estos hombres conocían los pormenores de las profecías. ¿Dónde iba a nacer el Mesías, el Salvador de Israel? Y ellos fueron los que estuvieron investigando de acuerdo a la Torá, ¿verdad? Y sabían que iban a ser el Salvador en Belén. Ahora, anota por favor, número 2, la estrella. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que hace mención de esta estrella. Números 24:17. Quiero que anotes. Números 24:17. Mira lo que dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos. Ahí menciona: saldrá la estrella de Jacob. Es lo que menciona en Mateo capítulo 2 versículo 9 al 10. Y estos hombres sabían, habían investigado bien en la palabra. Sabes, la palabra te revela todo. El Señor nos anticipó aún hasta los últimos días. ¿Sabías eso? El Señor nos anticipó, no nos dejó a ciegas, nos dio su palabra. El problema es que no vamos a ella. Mencionaba, yo no recuerdo qué día, si el martes o en el devocional, mencionaba que según un estudio que hicieron en Estados Unidos, ¿sí?, llegaron a la conclusión que
el 81% de los cristianos no leen la Biblia. De 10, podríamos decir que 8 no leen la Biblia. Wow. Es fuerte esta estadística, que no lea la Biblia un cristiano. Y si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer sus propósitos? ¿Cómo vamos a saber sus planes? ¿Cómo vamos a tener sabiduría? ¿Estás conmigo? Necesitamos leer la palabra. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Y la palabra de Dios dice que sale de su boca y no regresa vacía, sino que cumple el propósito por la cual es enviada. En Isaías lo menciona. Estos hombres escudriñaban. De hecho, Jesús así lo dijo: escudriñar las escrituras, porque en ella encuentran la vida eterna. Escudriña, la palabra escudriñar es leerla minuciosamente, estudiarla. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estudiando, ¿verdad? Claro que se puede hacer todavía más profundo, pero nos va a tomar mucho. Pero mira, como la manera que lo estamos haciendo, estamos aprendiendo algo más del Señor, y el Señor está alumbrando más los ojos de nuestro entendimiento. ¿Y sabes qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Empezamos a echar raíces en nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Josué: meditarás en este libro de la ley. ¿No lo dice así? Josué capítulo 1. Meditarás. ¿Cuántos ya meditaron en la palabra esta mañana, en este día? Oiga, dicho sea de paso, hoy en la mañana, ¿cómo hice corajes, oiga? Y luego que yo no sé hacer. Pero era porque hubo apagones en toda esta colonia. No sé si para allá por donde tú vives, allá por Beverly Hills y todo ese rollo, ¿no? No sé si allá también, pero aquí hubo apagones, hermano. Desde muy temprano, de verdad. Yo pensaba que era mi esposa que estaba jugando con el foco y le decía: ya estés jugando. Y hubo apagón y va. La primera vez, la segunda vez ya estaba hablándoles la palabra. Mañana les sigo con esa palabra porque está tremenda. Les iba a hablar, o les voy a hablar acerca de esta enfermedad muy común hoy en día que se llama los tardo para oír. Hasta yo decía: diablo cochino, no quieres que, ¿verdad? Los tardo para oír es un síndrome, hermanos, que afecta a muchos cristianos. Mañana le voy a seguir en el devocional, ¿verdad? Me acordé por eso, porque estábamos bien entrados en la palabra y ¡paz! Que se va la luz. Pero bueno, tenemos que escudriñar la palabra, hermanos. Procura cada mañana. Que no hay devocional, pues bueno, tú toma un versículo, escudriña un capítulo de la Biblia. Pídele a Dios sabiduría y ten la seguridad que Él va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. ¿Queremos ser sabios? La palabra de Dios. Queremos conocer, hermano. Muchos andan asustados, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos con esta pandemia. ¿Qué está pasando? Y hay mucha incertidumbre. ¿Cuánta gente no anda confundida? Y ya es el fin del mundo, desde el 2012, ¿cierto? Y ya es el fin del mundo, y ya se va a acabar el mundo. Y ya, ¿sabes qué? ¿Para qué te preocupas? Ve a la Biblia. No andes especulando. Ahí en la escritura dice todos los pormenores de lo que está por venir. Y algo estoy seguro: que la iglesia no queda en una pandemia. Hola. La iglesia no queda en una pandemia. Claro que estamos viviendo los últimos tiempos, pero son tiempos que el Señor preparó para que la iglesia se levante y comience a predicar el nombre de Jesús, para que muchos le conozcan. Por eso Jesús dijo: id y hacer discípulos. Y así guardamos, dice, por eso medita de día y de noche. De día y de noche. Pastor, eso es fanatismo, llámalo como quieras, ¿verdad? Porque muchos podrán decir: no, hombre, eso es fanatismo. Eso es fanatismo. ¿Cómo voy a meditar de día y de noche? Pues el Señor lo dice porque Él sabe que es bueno para nosotros, ¿verdad? Aparte, si permito que la ley del Señor esté en mi mente y en mi corazón, me va a evitar andar pensando en ociosidades, andar pensando cosas que no glorifican al Señor. ¿Estás conmigo, amada iglesia?
Y luego, ¿por qué, pastor, no puedo con mis pensamientos? Pues también, ¿no vas a la palabra? ¿No escudriñan la Biblia? Estos hombres, esos jajamim, los hombres sabios, eran personas metidas en la escritura. Y tú puedes decir, pues ellos, pastor, yo tengo muchas actividades, pero eres un hijo de Dios. Y cuando tú vas a la palabra, haces que tus raíces estén firmes. Y se cumple lo que dice el Salmo capítulo 1: serás como árbol plantado. Yo quiero ser un árbol plantado junto a las corrientes. ¿Cuáles aguas? Pues estas que hay acá, junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto. Porque esto hace que produzcas fruto en tu matrimonio, fruto en tu vida, fruto en tu familia, fruto en toda la obra de tus manos. Esto hace que produzca fruto. Esto y todo lo que hace prosperará, dice la Biblia. ¿No dice así? Entonces yo puedo tomar ese buen ejemplo de estos hombres sabios que conocían la escritura. Años atrás en las iglesias se hacía la lluvia de textos. ¿A cuánto les tocaron? Levante la mano. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿verdad que sí, hermana? Y de repente dice, antes de pasar, a mí me tocó una vez, hermano, cuando recién estaba convertido, fui a una iglesia y como todos me senté allá atrás. ¿Verdad que no sé por qué no nos gusta sentarnos adelante? Me senté hasta atrás y yo estaba tranquilo, pues recién convertido. Y de repente el pastor, ¿verdad? Dijo, antes de pasar a la palabra, vamos a dar nuestra lluvia de textos. Y yo dije, van a regalar textos. Y verdad, y comenzamos, y el pastor fue el primero y dijo su versículo, y ya empezó uno y empezó otro, y así por hilerita, y como que mi mente fue atando el hilo. Y dije, se me hace que el asunto es que va a llegar a mí. Y hasta que, y yo no me sabía ningún versículo, hermano. Pues en eso, y como si eran como unas 50 personas, pues imagínense, en lo que cada uno decía, ahí estoy yo memorizándome uno rápido, ¿verdad? Haciendo trampa. El más cortito, Jesús lloró, Jesús, ¿dónde viene? Pero antes se hacía eso, el hábito, hermano, de la palabra. Hoy en día vivimos, y perdón que tome este paréntesis, pero vivimos tan aprisa que no le damos pie a que la palabra esté en nuestro corazón. Jesús no venció en la tentación, no venció a Satanás con gritos y con hola. No venció a Satanás con su carro del año y con su casa bonita y con su título de trabajo. Hola. Y no se salgan los de internet porque luego no les gusta que mejor me cambio, dice. Es la verdad, hermanos. Jesús no venció a Satanás ahí en la tentación con un canto, porque muchos saben más cantos que Biblia. Jesús venció a Satanás con la palabra. Y le decía, escrito está, escrito. ¿Cómo decía? Pero si no sabemos lo que está escrito. Y luego decimos, pues como dijo el pastor, no, yo no digo nada, no me comprometas. Me metes en problemas. Ay, como dijo el pastor, no, yo no digo nada. A mí no. Yo le voy a decir al Señor, no la conozco, no se crea, Señor, ni la conozco. Es como dijo el Señor en su palabra. Es como dice el Señor. Pero hoy en día vivimos tan apresurados. Trabajan de sol a sol y llegas cansado. Y lo entiendo todo eso. O sea, no crees que soy ignorante, lo entiendo a eso. Y sé que quieres progresar. Pero entonces, ¿dónde entra nuestra vida como cristianos? Se quedaron callados todos. Dicen por ahí que el silencio también es una respuesta. ¿Dónde entra nuestra fe? ¿En qué parte de nuestro día entra Dios? Porque yo sé que podrías decir esa respuesta que me han dado muchos, pastor, pues yo sí trabajo. Que muchos me lo han dicho, yo sí trabajo. Usted nada más está ahí leyendo la Biblia. Usted nada más está ahí, bueno, pues Dios a eso me llamó, para enseñarte. Pero también tienes una responsabilidad de escudriñar la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, jóvenes, dediquen un tiempo a la palabra. Un ratito que leas un versículo, memorízate un versículo. La otra vez Agustín, el que está detrás de la cámara, te escondas, Agustín. También me empezó a tirar rollo, nada, que la Biblia. Yo te le dije, ¿cuál Biblia? ¿Qué te sabes de la Biblia? Y pues no me dijo un versículo de memoria.
me aprendí este versículo de memoria. Le dije, eso. Le dije, si eres cristiano, hijo. Si eres, le dije, si eres cristiano. Yo pensé que no, pero no, si sabe la palabra. Y le dije, qué bueno que memorices la palabra. Que me da gusto, hermanos, de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Agustín? 1 año y medio, nuevecito. ¿Aquí te convertiste? ¿Aquí te convertiste? ¿Sí? Aquí se convirtió, aquí llegó nuevecito y aquí se convirtió. Y aquí le hemos estado enseñando. Porque eso es lo que hacemos, enseñarles a que busquen la palabra, a que amen a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, los hombres sabios conocían las escrituras. Tómate un tiempo antes de dormir. Si no tienes en la mañana el tiempo antes de dormir, escudriña poquito la Biblia. Lee un ratito la Biblia. Pídele que el Señor te pueda hablar, que tu corazón pueda ser esa buena tierra donde deposita su semilla y que produzca al 100 por 1. Yo quiero producir fruto por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano y diga amén, pastor, lo apoyo. Y si alguien le echa bronca, yo le ayudo. Entonces estos hombres eran expertos en la palabra y buscaban esa señal que era la estrella. Y una vez que dieron con el lugar, se encontraron con el Salvador. Se encontraron con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo un bebé, ¿verdad? Pero sabes, y aquí, hasta aquí le voy a dejar. Hicieron algo. Le llevaron presentes. Porque la Biblia dice, nadie se presentará con las manos vacías. Dice, nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué le dieron? Mateo capítulo 2, el versículo 11, mira lo que dice. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Ojo acá, en la cultura hebrea no está permitido postrarse ni adorar a nadie más que a Dios. Y ellos se postraron delante, porque estaban reconociendo que Él era Dios. ¿Estás conmigo? Que Él era Dios. Hace poco meditaba, no recuerdo, y hablaba con una persona cómo el diablo dentro de la tentación, en una de las tentaciones, le pide eso. Le dice, yo te daré todas las riquezas si postrado me adorares. Y el Señor Jesús dijo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Solamente Dios es digno. Y Jesús, ahí en las escrituras nos muestran que Él es Dios. No fue un profeta más o un buen hombre, no, era Dios en la tierra, Dios hecho hombre. ¿Estás conmigo? No era un semidios, mitad hombre, mitad Dios. No, eso es un semidios. No, era Dios, pero era 100% hombre y 100% Dios. Él participó de carne y de sangre, y por lo que padeció aprendió también, dice la Biblia, obediencia. Él fue tentado, pero sin pecar. Nunca se dio al pecado. ¿Estás conmigo? Y aquí se postran y le adoran. Dios quiere que le reconozcamos a Él. Por eso es importante nuestra vida de adoración. Es importante que tú le adores a Dios. Amén. Ahora, ¿qué le dieron? Mira el versículo 11 y vamos terminando. El versículo 11 dice, le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Anota primero, oro. El oro se daba como regalo a la realeza. El oro se daba como presente a la realeza. Quiere decir que ellos reconocían que era el rey. El rey. Y la Biblia enseña que Él es el Rey de Reyes. Le dijo Pilato, ¿eres acaso tu rey? Tú puedes leer en Juan capítulo 20. ¿Eres acaso tu rey? ¿Y qué le dijo Jesús?
Tú lo dijiste. Y luego el siguiente versículo me gusta porque dice: yo para eso vine, para eso nací. Él es el rey. ¿Quién es el rey de gloria? Dijo el salmista David. Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, para que entre el rey de la gloria. ¿Y dónde vemos esa palabra cumplida? En la entrada triunfal en Jerusalén, cuando todos comenzaron a poner las palmas, ¿verdad? Y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo estaban reconociendo como rey. Amén. El oro era un presente que se les daba a los reyes. El segundo, el incienso. Presentan incienso. El incienso, anota por favor, es un ungüento. Se utiliza como ungüento y como perfume para los novios. Y eso le están ofreciendo a Jesús, que viene por la iglesia, su novia, la cual dice que se debe de presentar sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes leer la parábola de las vírgenes prudentes. Habla del novio. ¿Estás conmigo? ¿Quién representa el novio? Jesús. Y Él volverá. Él volverá. Y por último, mirra. La mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos. La mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Ahí también, hermanos, estaban hablando acerca de su propósito, que era venir y morir por nosotros. Su sacrificio en la cruz del Calvario. Y hasta ahí le dejamos. Ahí nos quedamos. Amén. Wow. Podemos aprender muchas cosas, hermano. Pero lo principal, yo quiero quedarme esta noche, que me llamó mucho la atención esta parte de los hombres sabios. Yo me quedo con, no sé con qué parte tú te quedes esta noche, pero yo me quiero quedar con esa parte. Yo quiero ser sabio. Yo quiero conocer los planes de Dios. Y la única manera, hermanos, va a ser a través de la Escritura, a través de la Biblia. Fomentemos entre nosotros el amor por la palabra de Dios. Sí, motivémonos entre nosotros, hermanos, a escudriñar la Biblia. Normalmente en el devocional, ¿verdad? Comenzamos leyendo un salmo y yo te invito, digo, si estás en tu casa, ten tu Biblia. Los que se conectan al devocional, tengan siempre su Biblia. Los que van camino al trabajo, bueno, les digo, escúchala ahí porque, ¿verdad? Quizá vas en el transporte o ya estás trabajando y nada más lo estás escuchando. Bueno, medita en ella, pero si tienes la oportunidad, con la Biblia, hermanos. Y cuando vengas aquí a la iglesia o al templo, con tu Biblia. Claro que tenemos la tecnología, ¿verdad? Para tener ahí el versículo, pero si sabes que eso normalmente es para los que vienen por primera vez. Es una manera, de verdad, de poderles ayudar a los que vienen por primera vez, que se les dificulta, ¿verdad? Que no conocen mucho la Escritura, mucho la Biblia. Pero nosotros, los que ya, traiga su Biblia y haga un compromiso delante de Dios, de esforzarse en buscarle a través de la palabra. Sí, hermanos, es lo único que nos va a ayudar en esos tiempos. Entonces yo me quedo con esa parte de lo que acabamos de aprender. Y bueno, y con la parte de las mujeres, ¿verdad? Que no es del que quiere ni del que corre. Y que tenemos la oportunidad y podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Póngase de pie, por favor. Amén.